Buenas tardes, mis amados amigos y hermanos que me pueden ver a través de esta vía de YouTube. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me concede para así yo poder hablar de un versículo de la Biblia que es muy conocido, de la grandeza de nuestro Dios, de lo maravilloso y misericordioso que es nuestro Dios. Y el versículo que quiero compartir en esta tarde es el libro de Juan, se encuentra en el libro de Juan, su capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy conocido por muchas personas, aún de personas no creyentes. Es muy conocido ese versículo que vamos a hablar un poco, no muy extendido, porque voy a hablar un poco de él para poder bendecir sus almas, para poder bendecir sus vidas. Y el versículo dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tus palabras son buenas, tus palabras son maravillosas, tus palabras nos instan a vivir una vida consagrada a ti, tu palabra nos enseña, tu palabra nos redarguye. Oh Señor, yo te ruego que tu palabra, de esta manera que voy a hablar de ella, Padre, no seré muy extendido, Padre, pero las pocas palabras que hablaré, quiero que sea de edificación, de consolación y exhortación para aquellas personas que no te conocen, y para las que te conocen, que sea de motivación, que lo motive cada día más a amarte y a bendecir tu nombre y a vivir una vida agradable a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que hemos leído en esta tarde, San Juan 3:16, un pasaje muy conocido por personas que aún no son creyentes y por personas que son creyentes, obviamente. Y ese pasaje bíblico es tan contundente, es tan hermoso, de la manera que Juan se dejó usar por el Espíritu Santo y escribió este versículo de San Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, su único hijo lo ha dado por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que el ser humano reconozca su estado de pecado y pueda arreglar su cuenta con el Creador. De manera que, mis amados amigos y hermanos que me pueden escuchar a través de esta vía, mi exhortación es que, según lo que dice este pasaje bíblico, que Dios nos ama con un amor eterno. Dios nos ama con un amor eterno. Y Dios quiere que nosotros le busquemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma. Y que el único medio para poder alcanzar la salvación de nuestras almas es Jesucristo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino y se sacrificó por nosotros. Es el único medio por el cual podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. Y quiero decirle algo, mis amados amigos, que el infierno es real. ¿Y cómo tú sabes que el infierno es real? Porque la palabra dice que bienaventurados son los que creen sin ver. Y yo soy bienaventurado porque yo creo sin ver. Mi fe me hace creer en lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice es lo que yo creo. Y Dios dice que Él creó el infierno, pero no para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles, como dice la palabra de Dios. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios establece y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, y me voy a detener ahí. ¿Por qué ese texto bíblico habla de esa manera? El apóstol Pablo, utilizado por el Espíritu Santo, dice que Dios no retarda su promesa. No fue el apóstol Pablo, fue Pedro.
creo que fue Pedro. En el libro de Pedro, creo que es su capítulo 4 por ahí. Primera de Pedro. ¿Y por qué Pedro dijo, se expresó, el Espíritu Santo lo inspiró a escribir de esa manera? Porque muchas personas tienen un concepto erróneo acerca de lo que es la venida del Señor. Y la venida del Señor, muchos la tienen por tardanza, porque he escuchado comentarios de gente que dicen, pero de que yo estoy pequeño estoy escuchando que Cristo viene. De que soy un niño estoy escuchando de que Cristo viene. Pero mis amados amigos, es una realidad. Cristo viene. Y como te decía en el versículo que te estaba citando, que dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Cuando tú escuchas una gente que dice, pero estoy escuchando eso desde que era niño, esa es una persona que tiene la venida del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro glorioso Señor Jesucristo, la tiene por tardanza, porque dice, eso lo estoy escuchando desde que era niño. Desde que era niño estoy escuchando eso. Desde que soy adolescente. Muchos toman y hacen un sarcasmo. Eso yo lo escucho hace mucho. Diga que Él viene. ¿Y cuándo es que Él va a venir? Pero mis amados amigos, es una realidad. La palabra del Señor dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que usted, amigo, proceda al arrepentimiento. Y Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted alcance la salvación. Dios quiere que usted le busque. Dios quiere que usted arregle su cuenta con Él. Dios quiere su bienestar. ¿Entiende? Hay una parábola que es de las 10 vírgenes. 10 eran prudentes. No, de las 10 vírgenes, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes simbolizan a aquellas que escuchan el mensaje y le hacen caso al mensaje y ponen acción en lo que Dios quiere. Pero las insensatas son aquellas que tienen la venida del Señor por tardanza. Porque dice que el esposo se fue lejos. Y cuando el esposo se fue lejos y no estaban preparadas, muchas se durmieron. Porque vieron que el esposo no venía y se durmieron. Al dormirse y no estar preparada, cuando el Señor llegó, que tocó la puerta de aquel esposo, salir a recibirle, y las que estaban preparadas con sus lámparas encendidas, fueron a recibir al esposo. Entonces las que no tenían sus lámparas preparadas le dijeron a las otras, danos de vuestro aceite. Y ellas dijeron, si te damos de vuestro aceite, no vas a faltar a nosotros. De modo que ellas fueron y recibieron al esposo. Y entraron y recibieron a su esposo. Pero aquellas que no estaban preparadas para recibir al esposo, se perdieron. Se perdieron. Porque no aceptaron el mensaje. No se prepararon. No se prepararon. Y por ende, se perdieron. Pero en esta tarde, el Señor le exhorta, o yo le exhorto, por el Dios que yo sirvo, que busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y que le llamemos en tanto que Él está cercano. Y que dejemos al impío su camino y al hombre inicuo sus pensamientos. Y que nos volvamos al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios será amplio en perdonar. Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que le sirvamos de todo nuestro corazón. Dios quiere que vivamos para Él. Porque Él no tiene una patria. No tiene una patria eterna. Nos tiene un lugar donde va a morar la justicia. Vivimos en un mundo que es un mundo injusto. Donde los malos aparentemente son los protagonistas. Los malos, todos salen bien a los malos. Pero llegará un día
que el Señor implantará su reino y habrá justicia, porque el único ser justo que existe es Dios. Y nosotros que estamos practicando la justicia, somos de Él y queremos practicar siempre la justicia. Pero el único ser y Dios justo es el único nuestro Dios. Así que no quiero poner el video tan extenso, de manera que les exhorto que busquen de Dios, arreglen su vida con Dios, porque el versículo 17, para terminar, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree, el versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, y les deseo que este mensaje haga cabida en su corazón, de modo tal que cree en usted arrepentimiento. Y a los que somos creyentes, que escuchemos el mensaje, sea de motivación para que sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, de la infalible palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde y que tengan un buen día.